Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestras enseñanzas del libro de Hebreos, les invito a abrir sus Biblias. En el capítulo 12 vamos a meditar de los versos del 12 al 17. Como título de esta enseñanza tiene Correr para terminar la carrera. La palabra de Dios dice así: Por lo tanto, fortalecer las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que todo por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Porque ya sabéis que fue reprobado a pesar que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. La idea central del capítulo 12, de los versos del 12 al 17, es la siguiente. Para terminar la carrera de la fe cristiana debemos dejar todos los obstáculos, animarnos los unos a los otros y prestar atención a las advertencias de los ejemplos negativos de las Escrituras. Los que estudian comunicación creen que ciertos gestos son reconocidos en casi todas las culturas. Por ejemplo, las sonrisas, los ceños fruncidos comunican universalmente la felicidad o la tristeza. Nadie necesita un traductor para entender una mirada de resignación o un gesto de desafío. En este pasaje, el autor de Hebreos habla de una vida cristiana con un lenguaje metafórico que utiliza gestos universalmente comprendidos: malas caídas, rodillas débiles, pies cojos y otras imágenes. Estas imágenes de palabras nos ayudan a entender la vida cristiana como la lucha agotadora que puede ser a veces, y también nos muestran cómo seguir corriendo esta gran carrera con resistencia y persistencia. Por favor, revisemos nuestras Biblias desde el versículo 12 y el versículo 13. Tenemos que entender el contexto para comprender que el escritor quiere decir cuando dice fortalezcan sus manos cansadas. Al principio del capítulo nos exhorta a correr la carrera siguiendo el ejemplo de los que corrieron antes que nosotros. Por lo tanto, el principio del versículo 12 se refiere a la disciplina de que habló en el versículo 11. En otras palabras, como el autor sabe que el Señor disciplina a su iglesia para su propio gozo, anima que su pueblo a preservarse en las pruebas y a ser fuertes con el Señor. El escritor también exhorta al pueblo de Dios a fortalecer sus rodillas debilitadas. Las rodillas débiles son una ilustración casi universal del miedo. No hay que ser judío o gentil, ni antiguo o moderno para entender esto. Así el autor anima a esta congregación a mantenerse de pie en el Señor, a pesar de las circunstancias difíciles y deslumbrantes o temerosas a la persecución. La carrera puede ser agotadora, incluso mortal, pero nos corremos en vano. El escritor habla metafóricamente de nuestra postura física para abordar algo más profundo de un significado espiritual. Como cristianos, sabemos que fuimos creados para la gloria de Dios. Entendemos que Dios es soberano y tiene un propósito para nosotros. Incluso cuando nos disciplina, debemos confiar en su bondad, sabiendo que nos hace más parecidos a Cristo en lugar de resignados a cualquier suerte que nos caiga encima. Queremos sinceramente lo que Dios desea para nosotros. Así tenemos los motivos para fortalecer nuestras manos cansadas y nuestras rodillas debilitadas. Corremos por el gozo que se nos presenta. Aunque suene extraño a primera vista, hacer caminos rectos es una realidad, es una expresión inmensamente poderosa cuando se entiende su contexto bíblico. Es casi seguro que el autor extrae esta idea en Isaías capítulo 35.
un capítulo que describe el regreso de Israel a Sion desde el exilio. También encontramos esta misma ilustración en Isaías 40, versos 3 y 4. Si va a correr bien una carrera, necesitará un camino claro, y para conseguir un camino claro tendrá que eliminar cualquier obstáculo. No querrá dejar ningún pronto peligro donde pueda torcerse un tobillo o tropezar con una piedra. Aquí el autor está ordenando a estos corredores que despejen sus caminos. Estos caminos son caminos morales que conducen a la justicia. Tenemos que liberarnos de los obstáculos peligrosos que nos hacen tropezar. Debemos arreglar nuestras vidas de manera en que las oportunidades del pecado para arrastrarnos que se reduzcan significativamente. Si no limpiamos nuestros caminos, no encontraremos la curación ni permaneceremos descoyuntados. Es la seña de la segunda mitad del versículo 13. En el sentido común, pero nos cuesta mucho obedecer este mandato. En lugar de enderezar nuestros caminos y correr en pos de Jesús, evitamos las oportunidades de rendir cuentas y entretenernos nuestro pecado lo suficiente para mantenerlos vivos. El peligro en resto, por supuesto, es que ninguno somos sanados, permanecen lisiados en nuestro pecado y eventualmente nos alejamos del Señor. Por otro lado, limpiar nuestros caminos y seguir a Jesús nos restaura espiritualmente. Por favor, revisemos los versículos del 14 al 17, al 16, perdón. Encadenan una cadena de imperativos morales por los que se rigen los corredores cristianos. Estos imperativos nos dan una imagen de una carrera santa y fiel y de mantener el rumbo hasta el final. A la inversa, el autor también nos ofrece una imagen de una vida limpia en la persona de Esaú y nos dice que no caigamos como él. La llama a buscar la paz es un imperativo cristiano muy importante. Note que el versículo 14 no dice lograr la paz con todos, dice que debemos buscar la paz con todos. Puede que no seamos capaces de conseguir la paz, pero con el pueblo de Cristo es que se esfuerce por conseguirla y es conocido por hacerlo. Y note también que estamos llamados a hacerlo con todos. No solo con los que debemos buscar la paz, con los que están en nuestros propios círculos de interés, sino con todos aquellos con los que estamos relacionados. Esta exhortación se hace eco del encargo de Pablo a los cristianos en Roma. Si es posible, a la medida que se dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, versículo 18. Busquen la paz con todos, de forma que en el camino de la justicia, porque el autor anima a su pueblo a correr. En este versículo, el autor también exhorta a su audiencia a perseguir la santidad, advierte que nadie verá al Señor sin ella. Por lo tanto, la santidad es necesaria para el creyente. La santidad no es una marca de las personas no regeneradas, ni es una marca de los que se alejan y no corren la carrera de la fe cristiana. El autor aquí está usando el término santidad para describir a aquellos que están persiguiendo al Señor. Esto no significa que no corran, no son perfectos o sin pecado, pero sí significa que están luchando contra el pecado y viviendo fielmente. Nadie verá al Señor sin esta santidad. Lo que hace este imperativo moral es de hacer caminos rectos en nuestros propios pies y sea eternamente significado. El escritor continúa su cadena de mandatos en el versículo 15. Los creyentes deben vigilar que nadie en la comunidad de la fe deje de recibir la gracia de Dios. Aunque podamos pensar que la gracia de Dios es un sentido evangelístico, el autor no se centra en esto. El autor habla de la gracia de Dios en un curso de los creyentes que experimentan a través de la predicación de la palabra y de las disciplinas cristianas. Esto es en el contexto de la comunidad del Nuevo Pacto. Los lectores estaban llamados a ver o a velar los unos por los otros, desde el hermano más débil hasta el más fuerte, para que todos en su entorno crecieran en santidad y obtuvieran la gracia de Dios. También ordena a su pueblo que vigile, no brote raíz de amargura que cause problemas. Los creyentes deben estar en guardia contra el veneno de la amargura. La amargura es un contagio mortal.
una señal de graves problemas espirituales y es una rampa de acceso al camino del pecado, no al camino de la justicia, desgarrando a la iglesia a medida que se extiende. No necesariamente tomamos la decisión cognitiva de amargarnos, sino que nos permitimos que este mal no se encone lo suficiente para que nos eche las raíces en el corazón. Por lo tanto, debemos tenerle la amargura y cortarla desde su raíz para que no se extienda a otras partes de nuestro cuerpo de Cristo y nos haga impuros. Además de permanecer en guardia contra la amargura, también estamos llamados a procurar que ya no haya ningún inmoral, aunque ciertamente existen otras formas inmorales. La Biblia aborda el pecado sexual con eficaz franqueza. Vivimos en una época que se minimiza el pecado sexual, pero la Biblia maximiza su gravedad. ¿Por qué? Porque como leemos en 1 Corintios 6:18, cualquier otro pecado que una persona pueda cometer está fuera del cuerpo, pero la persona que es sexualmente inmoral peca contra todo su propio cuerpo. La inmoralidad sexual no solo viola la ley de Dios, también contamina nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Al mismo tiempo el autor nos dice que no seamos profanos o irreverentes como Esaú, que vendió su primogenitura por una sola comida. Existe una relación entre Esaú y su inmoralidad sexual. Las Escrituras no nos dan ninguna indicación que Esaú fuera sexualmente inmoral, por lo que no parece que la combinación con esté diseñada a señalar el pecado sexual de Esaú. Más bien el conjunto de la frase inmoral sexualmente o irreverente, profano como Esaú, indica la fuerte relación entre la inmoralidad sexual y la irreverencia. Ambos son indicadores de la infidelidad a Dios. Al igual que enumeramos en Hebreos 11, el ejemplo de Esaú pretende animarnos a preservarse en la fe. Sin embargo, nos anima a imitar su ejemplo. Debemos evitarlo a toda costa, porque su ejemplo no fue de fidelidad a Dios. Por lo contrario, Esaú renunció a su primogenitura para aliviar el malestar físico del hambre. Génesis capítulo 25, versículos del 29 y 30. Una sola comida era más importante para Esaú que la primogenitura que le pertenecía como primer hijo de Isaac. El hecho que la regalase a Jacob demostró su interés no solo por su primogenitura, sino por las cosas sagradas de Dios. De hecho, Moisés dice en las acciones de Esaú demuestran que despreció su herencia, despreció su primogenitura. Génesis 25:34. Así el autor de Hebreos identifica adecuadamente a Esaú como irreverente, infiel, indigno de nuestra emulación, o mejor dicho, de nuestro ejemplo a seguir. ¿Por qué considera que el autor la venta de la primogenitura es impía? La posición privilegiada de Esaú como hijo primogénito de Isaac lo designó como el que iba a cargar con la responsabilidad de la familia y a llevar el nombre y el papel de su padre después de la muerte de Isaac. Tal honor es un privilegio, era un resultado directo de la elección soberana de Dios. Por lo tanto, lo que hizo Esaú era impensable. Fue un crimen no solo contra su familia, sino también contra Yahweh, quien le otorgó este derecho, esta primogenitura a Esaú. Cometió la ofensa voluntariamente, no la entregó por la fuerza. Dejó que su apetito de su vientre lo llevara a cometer una grave ofensa contra Dios. Pero este no es el final de la historia de Esaú. Después de intercambiar su derecho de primogenitura por el plato de un guiso, Esaú anhela recibir la bendición del primogénito de su padre. Sin embargo, Jacob, engañado a Isaac, lo recibe en su lugar.
Génesis 27, de los versos del 27 al 30, cuando Esaú se enteró de la bendición que había perdido a favor de su hermano, suplicó amargamente a su padre que lo bendijera también. Génesis 25, 27, 34, pero la bendición original no podía ser revocada. Esaú es un ejemplo de que alguien que se arrepiente de lo que ha hecho, pero no se arrepiente realmente de su maldad. Hay una distinción crucial entre el arrepentimiento y la pena. Dios nunca rechaza el verdadero arrepentimiento, pero no le interesa el arrepentimiento mundano. Segunda de Corintios 7, verso 10. Esaú no responde de la misma manera que comunica el verdadero arrepentimiento por su ofensa. Simplemente lamenta haber perdido su primogenitura y su bendición como primogénito. No es un arrepentimiento en lo que Esaú busca con lágrimas, es solo que ha perdido frente a Jacob la bendición de su padre. El verdadero arrepentimiento requiere un odio al pecado. Las lágrimas por sí solas son una señal de arrepentimiento. Hay muchas personas que tienen el corazón roto por su pecado, pero no se arrepienten. No están de acuerdo con Dios sobre el cual es su pecado. No entienden que su pecado demuestra la necesidad del Señor Jesús en sus vidas. Pueden mostrar su arrepentimiento, pero no están dispuestos a arrepentirse. Esta es una advertencia que el autor nos presenta en la persona de Esaú. Al llamar nuestra atención sobre Esaú, el escritor nos presenta dos opciones. Podemos seguir el ejemplo de los que fueron fieles hasta el final, o podemos seguir el ejemplo de Esaú. Necesitamos la honestidad, el candor de la Escritura, no solo en sus ejemplos positivos, sino también en sus ejemplos negativos. No debemos seguir los pasos de Esaú, debemos prestar mucha atención a las advertencias del autor y correr la carrera con fidelidad, buscando realmente apartarnos de nuestros caminos que se encuentran llenos de rebeldía. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.